Hoy viene el punto alternativas a la transfusión. El componente que más se utiliza es el concentrado de glóbulos rojos. Entonces, el objetivo primario debería ser las transfusiones de glóbulos rojos. Es decir, problemas de anemia, problemas de hemoglobina, cuáles podrían ser las alternativas. Este programa es un programa promovido por la OMS desde el 2010. Ahí van a ver que hay experiencias, pero como todo en el mundo médico, tardan para ponerse en ejecución. Insiste la Organización Mundial de la Salud el año pasado y de nuevo insiste en esto. Vamos a ir analizando cada uno. Miren esta alarma, ¿no? La anemia ferropénica afecta a más de 2.000 millones de personas. Y la ferropenia sin anemia afecta a más de 3.500 millones de personas. Son números significativos. Es decir, que según la OMS, la anemia ferropénica y el déficit de hierro sin anemia se consideran un programa de salud mundial. No solo en países desarrollados, sino en países en vías de desarrollo. Bien, la ferropenia sin anemia afecta e impacta todos los tejidos, es decir, produce síntomas similares a los síntomas que se destacan como síntomas de la anemia. Es decir, fundamentalmente va a afectar la calidad de vida de millones de personas. No es como, digamos, una enfermedad, pero incluye disminución de la productividad, disminución del desarrollo cognitivo en niños lactantes, disminución de la capacidad de trabajo, es decir, horas eficaces se disminuyen, aumento de la mortalidad materno-infantil y algo importante por el cual nace el programa es el aumento de la mortalidad. Es decir, que la ferropenia para alguien en el año 2016 la cataloga como una enfermedad esperando recibir el título como enfermedad. La clave de la anemia ferropénica y la clave de la ferropenia es la fatiga. Fíjense la definición de fatiga, todo lo que implica sensación subjetiva de debilidad. Cualquier persona que tenga menstruaciones abundantes, falta de energía, cansancio, sensación de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo físico y mental. Es decir, la calidad de vida está disminuida, aunque tenga valores de hemoglobina normales. Síntomas principales son casi los mismos síntomas de la anemia ferropénica: cefalea, depresión, irritabilidad, apofagia o parofagia, que es la pica, el deseo incontrolado de comer, masticar hierro, inestabilidad emocional y el llamado síndrome de piernas inquietas. Alguno está como introspectivamente analizando. ¿Sí o sí? Fíjense estas incidencias, estas prevalencias. El 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen anemia. Claro, anemia es, según la OMS, ¿qué? Valor menor a 13 en hombres, valor menor a 12 en mujeres. No es la anemia esa la dramática de el paciente que llega con 7 gramos de hemoglobina. Esa es una anemia
el 40%, el 40% de los pacientes hospitalizados salen anémicos. Toma de muestras, hospitales públicos, comida de calidad. La misma enfermedad avanza. El 75% de los pacientes en UCI luego de 7 días presentan anemia. Anemia adquirida en su hospitalización. El 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva están anémicos. El 40% de las mujeres menores de 45% tienen anemia. Mujeres menores de 45 años, atribuimos a qué? La menstruación. Lo que llaman los psicólogos el SUA. SUA es sagrado uterino audaz. El 50% de los pacientes en el preoperatorio, el 40% de los pacientes en el preoperatorio presentan anemia. Y el 50% de los pacientes en el postoperatorio, si no se ha corregido esa anemia, tienen. Siguen las cifras importantes, ¿no? Casi de alarma. Y se ha demostrado también en múltiples trabajos que la anemia preoperatoria influye en un aumento en los días de hospitalización, un aumento de esos pacientes que terminan en una unidad de cuidados intensivos, un aumento de regresos, un aumento de infecciones, un aumento de eventos trombóticos y por supuesto un aumento de la mortalidad frente a la anemia. ¿Cuáles son los factores riesgos en cirugía? Algunos les gustan la sangre, ¿no? Porque esto tiene diapositiva, pero esto es un plaza. Y ahorita como estoy preguntando porque todo está ahí, me pregunto. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Factores riesgos en cirugía decretados son la anemia previa, la transfusión y el sangrado operatorio. Y la anemia preoperatoria es el factor número 1 predictivo de transfusión de concentrado de cloruro de plomo. Sobre todo la mal llamada anemia 24 horas o casi 6 horas antes de la cirugía. Pacientes que tienen 9 se transfunden y se logra el 10 mínimo que sirven y van a morir. Ese aumento, esa corrección de la anemia con transfusión de glóbulos rojos no disminuye estos riesgos. Y fíjense, podríamos decir que un paciente que tiene menos de 10, pero no acaba de demostrar la anemia de tiene un riesgo de morbilidad en un 30%. ¿Por qué la transfusión preoperatoria? Es lo que se llama la transfusión, como les dije, 3 minutos del último momento, casi en quirófano para entrar. Y a veces se llegan, si se les olvida un sábado y la cirugía es el lunes, a pedir el domingo 2 unidades de concentrado regular el mismo día para una paciente o un paciente que tiene 87 años. Tenemos ahí un riesgo de clase anterior. ¿Qué riesgo tendría el transfundir? No. ¿Cuál es el riesgo de transfundir en un paciente estable hemodinámicamente más de un concentrado diario? Entonces, fíjense esto, como decía la anterior, es un factor independiente de movilidad. Sube la hemoglobina, pero los riesgos no me
¿Por qué? Conocido, reacciones inmunes, transmisión de enfermedades y el llamado fenómeno de citoquinas, proinflamatorias y ese proceso de inmunomodulación, lo que se llama la inmunomodulación producida durante el almacenamiento del concentrado global en una nevera. Eso ahí, oxígeno, CO2, etcétera, causa problemas de inmunomodulación que hay trabajos que reflejan que esa transfusión pudiera estar implicada para la infección. Son combinaciones, recrudescencia de infecciones o hasta se ha visto, como creo que le mencioné, recidiva de cáncer por el efecto de los linfocitos T y de los linfocitos B. Entonces, en conclusión, se queda uno en el uso de los criterios restrictivos para la toda la anemia perioperatoria debe ser diagnosticada y la cirugía de ningún bueno. La mayor parte de las cirugías selectivas no oncológicas pueden componer, ¿sí o no? ¿Cuál es la prisa de operar o requiere una hernia, un bocio? Para allá y no tiene recorrido natural, vamos a darnos bien. Y algo que se hace en Venezuela, el paciente debe ser informando de los riesgos derivados de la misma, demostrado su evidencia clínica y darle libertad que puedan proponer el estudio. Si eso no se hace, si esto no se toma en cuenta, algo tiene que hacerse. Y ese algo es el programa de gestión de la sangre de los programa centrado en el paciente, basado en evidencia para mejorar resultados clínicos mediante la gestión y preservación de su propia sangre. El objetivo no es disminuir las transfusiones, el objetivo es preservar y gestionar la sangre sin necesidad de transfusión. Es decir, que la disminución de las transfusiones, aplicando el programa, sería una consecuencia positiva de la implementación del programa. El programa no nace con la idea de disminuir las transfusiones, sino de preservar. Con la frase bonita que dice, lo mejor que puede pasar, que puede correr por las venas es la sangre del propio paciente. Y el programa, por supuesto, reconoce, primera diapositiva, las cifras de anemia, las cifras de deficiencia de hierro como un grave problema de salud y el diagnóstico con el fin de diagnosticar y tratarlas ellas inicialmente en el periodo preoperatorio. Este es el trabajo más demostrativo de que el programa funciona. Estado occidental de Australia. Todos los hospitales terciarios lo incluyeron en el programa promocionado por Salud Pública de Australia. 600.000 pacientes durante 5 años. Resultado, publicado en el año 2017. La anemia preoperatoria disminuyó en un 14%. La morbilidad a los 30 días en un 28%. La disminución de eventos trombóticos en un 31%. Disminución de infección, 21%. Disminución de días de hospitalización y la transmisión de glóbulos rojos disminuyó en un 40%. Este trabajo tiene unos resultados de costos. El ahorro que tuvo, pero el ahorro de millones de dólares australianos con la implementación del programa, el precio que también tiene una mejoría económica
Fíjense, gestión sangre paciente. Se basa en 3 pilares. El pilar más importante es este: detectar y tratar la anemia y la deficiencia de hierro. De cada 100 anemias, 80% de las anemias son ferropénicas o anemias ferropénicas o ferropénicas sin anemia. Es decir, que este pilar, si se trata, disminuye, se trata del 80% de la anemia. Pilar 2, optimizar el espacio y disminuir el sangrado. Y pilar 3, cuidar al paciente optimizando la tolerancia de la infección. Todo paciente que vaya a una cirugía riesgo, ¿qué criterios tiene que reunir un acto quirúrgico para ser catalogado como riesgo? Aquel que tenga una pérdida estimada de 500 cc en la experiencia del equipo quirúrgico, aquel que tenga una duración estimada de más de 2 horas, o aquellos en los cuales la tasa de transfusión histórica es que el 10%, más del 10% de esos pacientes se transfunden intraoperatoriamente. Objetivo, independiente del sexo, es subir la hemoglobina a 13 gramos por decilitro. Entonces, cuando el paciente comience a sangrar, los glóbulos rojos que van saliendo no le van a preguntar si es mujer o hombre, no, sino el riesgo de sangrado es igual tanto en hombres como mujeres. Por lo tanto, el objetivo en hombres cuadra con el nivel normal de hemoglobina, pero el objetivo en la mujer se va un poquito más alto. ¿Qué hay que hacer? En todo paciente en el preoperatorio. Prueba de laboratorio. Hematología completa. Saturación de transferrina. Por supuesto, un PCR para ver si está en estado inflamatorio y una creatinina porque las anemias renales se van a detectar con una creatinina. Y el rey de las pruebas de laboratorio es la prueba de ferro, que es la prueba ideal para medir ferro. Es decir, prácticamente la única causa de un descenso de ferritina es la ferritina. Una prueba que tiene 92% de sensibilidad y un 98% de especificidad. Es decir, prácticamente seguro. Y si le añadimos un PCR normal y una saturación de transferrina disminuida, anemia ferropénica o ferropénica sin anemia. ¿Cuándo se debe realizar esta prueba de laboratorio? Generalmente, o sea, el venezolano no tiene cultura de eso, porque él tiene cultura de eso tampoco. Casi el paciente se presenta, sobre todo en privado. En público se puede esperar más 6 semanas, pero en privado, ¿qué piensan ustedes? Es un paciente con una tiene hemoglobina. ¿Qué esto? Kilómetros bajos. ¿Por qué? Antes que se vaya por otro programa. En el hospital se entra en cola, entonces en el hospital se puede aplicar este protocolo lo mejor, porque lo ideal es que se inicie el tratamiento 6 semanas antes de la fecha. Esto es como anecdótico, porque la literatura no está clara ni la Organización Mundial de la Salud está clara cuál es el valor de ferritina normal. Trabajo dicen 15, trabajo dicen 30, trabajo dicen 50. Hay trabajos demostrados que una ferritina por debajo de 50 causa fatiga y que se trata con hierro
¿Cuánto le falta? ¿Ah? ¿Pregunta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque los estados inflamatorios hay liberación de citoquinas que pueden aumentar la exidina. Entonces puede aumentar los niveles de ferritina, porque recuerden que la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, cualquier proceso inflamatorio de la. Lo importante para nosotros, el valor de ferritina es X. La única causa de descenso de ferritina es la. ¿Ah? El hierro, no, el hierro, pero el hierro lo hace en el laboratorio porque para calcular la saturación de transferrina, la fórmula es hierro 0% dividido entre transferrina. O sea que la ferrogenética se mide ferritina de una propiedad completa con sus índices volumétricos, ¿no? Dejan de ir muchos laboratorios que simplemente ponen hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas y el voltaje diferencial. Y en cualquier médico le interesa conocer cómo está el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular. Tiene que ser ya no es sencillo, porque los valores ayudan. Y entonces, usted pide ferritina, creatinina, PCR, laboratorio de saturación de ferritina, el laboratorio va a ser hierro 6, va a ser transferrina. Porque yo estoy pidiendo al laboratorio que me haga transferrina, porque ustedes allá son porcentajes de saturación. Entonces, ¿cuánto? Más de 6 semanas. Si el paciente tiene 6 semanas para ser cortado, se comienza con hierro por vía oral. Cualquier sal, fumarato, gluconato, sulfato. Pero ese paciente va a estar tomando hierro más o menos 6 semanas. ¿Y qué porcentaje de pacientes toleran 6 semanas tomando hierro? Imagina, no hay una experiencia ni el 40%. El tolerarse, el olvidarse, ya lo comemos, etc. A veces llega el paciente con un proyecto de un mes y uno le ha mandado la tasa de 30 y uno le ha mandado una tableta diaria y le pregunta cuántas le queda de la tasa con 15. Ya han pasado 30 días. Entonces, si ese paciente, por no seguimiento, por intolerancia, como flatulencia, estreñimiento, sabor metálico, etc., se pasa a hierro intolerante. Si el paciente lo testa antes de 6 semanas, solamente hierro intolerante. Si es antes de 3 semanas, se aplica hierro intolerante, pero en unas dosis especiales, altas. Lo que les decía antes, 80% de las anemias, y aquella ambas tienen ¿cómo calculo el hierro endovenoso? Chuleta. Hemoglobina ideal, que sería 13 menos hemoglobina actual por peso del paciente en kilos por una constante que se llama 2.4 más lograr la reserva que se calcula 10 miligramos por kilo, es decir, va entre 500 y 1000 miligramos de la cerveza. 1000 para los pacientes pesadores, 100 kilos. Se aplica esta fórmula para calcular la dosis total del hierro endovenoso. Si el paciente tiene el PCR menor, ¿qué dice diciendo? Mentira, no es. PCR menor de 3. Si la saturación de transferrina está mayor que 20, o la ferritina está entre 30 y 300, no necesita tratamiento. Sí,
hay una deficiencia de hierro manifestada por una ferritina menor de 30 o una ferritina menor de 100 acompañada de una saturación de transferrina menor de 20, hay una deficiencia de hierro. Si hay un déficit funcional, ¿cuál es el déficit funcional? Que la ferritina por la inflamación esté un poco elevada, 100, pero la saturación está disminuida. Y el PCR menor de 100. Entonces, este sería el déficit funcional, la anemia por inflamación crónica. Este no se trata, este sí se trata, este sí se trata, y este también se trata, aún con una ferritina menor de 100, en cirugías de riesgo, independiente del valor de la hemoglobina. Independiente de lo que esté causando la elevación del PCR, pero está anémico, se trata porque sea un anémico de déficit funcional. ¿Por qué? Porque aquí está alterado. Hay un buen nivel de ferritina, pero ese hierro no se moviliza. Porque el proceso de inflamación crónica hace que se eleven los niveles de hexidina. Y la hexidina, cuando aumenta, impide que el hierro se movilice de las reservas en el hígado o en el vaso, en la médula, y salga a circulación para ser utilizado. Ahí. Hierro, pero no se utiliza. Inclusive, el aumento de la hexidina hace que el hierro por vía oral no se absorba. Hierro endovenosa, sulfato, fumarato, gluconato, carboxilmaltosado, etcétera, etcétera, todos esos componentes son iguales. La diferencia la da el precio y la labia del disipador médico. Todos responden. Ahora, estos son los hierros endovenosos. Actualmente en Venezuela solamente se dispone del hierro sacarazo y del hierro que se llama carboximaltosa. ¿Qué diferencia pueden ver entre este y este de acuerdo a esto? No digo nada. Si no me la dicen, no queda más claro. Son dos hierros en el mercado venezolano: hierro sagrado, hierro carboxil. ¿Qué diferencias o beneficios usted pudiera, analizando esto, decirme de uno o del otro? ¿Tiene un minuto? Es mejor el carboxi porque tiene menos, o sea, la dosis máxima sencilla es menor y se puede pasar en infusión en menor tiempo. Los dos responden, porque las dosis están basadas en el cálculo de esta forma, ¿verdad? Pero, listo, primero, el hierro carboximaltosa puede administrarse 1000 miligramos ¿cuánto tiempo? La primera son celosas, como 30, pero se diluye en 256 salinas, se pasa en 30 minutos y ya. Si la dosis total era 1000 miligramos, listo. Otra. Generalmente esta tendría que administrarse esos 1000 miligramos en 5 sesiones, ¿verdad? Porque en cada sesión se administran 200 miligramos. No podemos pasar de 600 miligramos en una semana. Es decir, que la administración de esos
1000 miligramos de hierro sacato se llevaría casi 2 semanas. Este señor se pasa en, y este se pasa en 2 horas. Y entre tomar la vía, quédese ahí por si la monja a los 15, 20, 30 minutos, se le va la mañana, se le va la tarde. Multiplicado por 5. Buenos días. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este versus este? No tiene su Contra. contra. Los 500 miligramos de esta señora cuestan $90. Es decir, los 1000 miligramos serían $180. Y esto, 14, $15 por ampolla. Perdón, no, pesos, 15,000 pesos. O sea, no, la cara que le vi, la misma se pasó de los 100 dólares. Pesos, o sea, son 10 veces menos. Pero, el tiempo, efectos colaterales mínimos. Y, por favor, cuando se gradúe, pongan piernas y salga una enfermera a recubrir la pobre del frasco con papel aluminio, cortinas negras, etcétera, etcétera. Porque los hierros del siglo pasado se quedaban, no sabía qué recubrir, pero estos, o sea, no avanzaron y a las nuevas no las están enseñando. Y todavía se consigue uno con la paciente. Si usted me recogieron la recogieron con aluminio y casi el paciente también le tapan con aluminio. No es necesario nada de eso. Ok, entonces, el paciente se logró llevar la hemoglobina 3 en full a pabellón. De acuerdo a la estadística, los números de hospitalización disminuyen, el número de infecciones disminuye, los regresos disminuyen, los ingresos a UCI disminuyen y se va a morir o tener menos problemas si la hemoglobina se llevó a 3. Pero salimos de quirófano y caímos en el laboratorio. ¿Qué le pasa a un paciente después que sale del quirófano? Sigue de demanda, ¿verdad? Y ahí deben hacer sustancia hemática. 2. Toma de muestra. Un paciente que esté con 15 días de hospitalización, 15 días sacándole 10 cc, son 150 cc. A miligramos de hierro por cc, están sacando como 150 miligramos de hierro. Es decir, que el paciente se puede analizar en el poco grado. Y si el paciente no entró en el programa previo, la anemia puede verse en el 60% de las encías sin protocolo. O sea que la mortalidad disminuye hasta los 30 días. Siempre se mide hasta los días 30 después de beber. Y la anemia entraba aquí, amigo, y después de la cirugía, la microacidina, el proceso inflamatorio hace que se presente anemia por inflamación crónica. Y eso ocurre hasta 2 a 3 semanas después del operatorio. Es decir, que el paciente posquirúrgico, además del sangrado, tiene el problema de la anemia por inflamación crónica. Entonces, al paciente en el postoperatorio debe chequearse la hemoglobina 1 y 3 días, ferritina el día 1 y colocar, si la ferritina es menor de 100, 500 a 1000 miligramos de hierro, dosis 1. Es decir, tratar de mejorarlo. Y la transfusión iría solamente con hemoglobina menor de 8 y un sangrado. Es decir, se sigue respetando el criterio
Es decir, salimos de quirófano. La ferropenia con o sin anemia ocupa el primer lugar a nivel mundial de años vividos con discapacidad. Es decir, que el programa se puede aplicar a situaciones no quirúrgicas. Y ojo con esto, 30-50% de los pacientes, con ferropenia tienen valores de hemoglobina y volumen corpuscular medio normal. Es decir, la ferropenia sin anemia. Y vamos a analizar tres situaciones. Gestión de sangre del paciente en ginecoobstetricia. Empecemos por eso. El llamado sangrado uterino. Estudios del grupo FLASOC. FLASOC es la Federación Latinoamericana de Fracción Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Encuestas hicieron. El 62% de las mujeres por sangrado uterino anormal no saben que se puede tratar. El 49% consideran que eso es parte de ser mujer. Esa trata 7 días y 2 cajas de cuello sanitaria es parte de ser mujer. 40% de las pacientes reciben dosis insuficientes. Es decir, que el diagnóstico y el tratamiento del sangrado uterino es insuficiente. El ginecólogo generalmente se enfoca a la parte quirúrgica. No hay quiste de ovario, no hay ofuroma, no hay engrosamiento, el endometrio está bien. Doctor, pero ¿qué sangrado uterino? Eso es normal. 25% de las mujeres menores de 45 años tienen sangrado uterino normal. La variación en Latinoamérica en varios países puede ir hasta el 54%. La parte fea que la percepción del problema, tanto en el médico como en el paciente, es muy variable. Y con efecto variable, sin efecto variable, etcétera, todo el sangrado uterino normal causa un impacto negativo de la calidad de vida de la paciente. A nivel de trabajo, edad reproductiva, 30 años, 40 años y 10 días con una toalla sabiendo por qué salvarnos cada 10 minutos, irritabilidad, la fatiga, impacto negativo de la calidad de vida. Y en el embarazo, fíjense que el objetivo va a ser hemoglobina mayor de 11.5 o tener una ferritina menor de 30. El hierro endovenoso no se puede administrar en el primer trimestre. O sea, hay que morir con hierro bioral si se detecta una hemoglobina menor de 11.5 o una ferritina menor de 30 durante un embarazo. En el segundo trimestre o tercer trimestre, el FLASOC dice arránquese de una vez con hierro de corazón. ¿Por qué? Porque el bebé, el lactante, que nazca de una madre anémica, el desarrollo cognitivo es negativo. El porcentaje de prematuridad aumenta. De infecciones del bebé aumenta. De preeclampsia aumenta. Entonces, se debe determinar la ferritina casi con la primera. Es decir, que la solicitud de laboratorio de un embarazo debe ser hematología completa más certificado. Porque los objetivos son 1 y 2. El hierro endovenoso tiene aplicación en insuficiencia, enfermedad renal crónica.
en atletas de alta competencia, en pacientes neurológicos, la fatiga, la ferropenia, en el trastorno del déficit de atención de los niños y el síndrome de piernas inquietas puede mejorar tratando la ferropenia. Y en enfermedad cardíaca, la Asociación de Cardiología Europea está cansada ya. Paciente con una fracción de función ventricular menor de 45 y una ferritina menor de 30 debe recibir hierro endovenoso. Disminuye la mortalidad, disminuye el número de hospitalizaciones y existe una mejor calidad de vida. ¿Ustedes creen que esto se implementa fácil? ¿Por qué? La implementación, la difusión inicial es fácil, ¿no? La implementación es difícil, esa construcción es fácil. Los cambios en medicina generalmente tardan para lograrse. ¿Cuántos tratamientos inclusive que desaparecen vuelven otra vez a la pared? ¿Cuántos diagnósticos se hacen? El tratamiento parece 10 años después, no tanto 10 años, sino que nadie creyó en esa implementación de los primeros 10 años. Viejos hábitos tardan en abandonarse. Educación. La OPS dice que este programa debería estar incluido en todos los pensos de pregrado y en todos los pensos de posgrado. No solo al médico, sino también a la enfermera. Porque este es un equipo multidisciplinario. Es imposible que haya un equipo médico de hematólogo encargado de todas esas situaciones. Todavía, no basta. Pero los tetra puede hacer su papel, el ginecólogo puede hacer su papel, el cardiólogo puede hacer su papel, el cirujano quizás tiene que hacer más papel porque este programa nació con la idea de la anemia periódica. Zona de confort. Si yo estoy bien aquí, ¿a qué voy a hacer? Esa zona de confort, antes de cambiar, tiene una fase de duda, tiene una fase de incredibilidad. Y después sí, bien. Son capaces de aquí, otro. Ventaja del hierro endovenoso contra el hierro bioral. La hemoglobina, fíjense, va a subir más o menos al mismo nivel, ¿verdad? Pero lo importante es que la ferritina se mantiene. Más si se logra la dosis, tiene un bajón, pero después continúa igual. Beneficio, tenemos el hierro endovenoso, el hierro ascorbina oral. Entonces, me robo estas frases. Es difícil, etcétera, 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 pero se puede hacer por pedacitos. Entonces, este señor tiene esta frase. Comience donde esté. Use lo que tenga. Si no tengo carboximatosa, ¿qué será? Sacarato. Si el paciente no tiene para carboximatosa, será sacarato. Y haga lo que pueda. Bien, ¿preguntas? Ninguna. La mente está en cirugía. Ok, ni una, ni una, ni una. La receta es 10 miligramos por kilo, ¿ya? O sea, 50 kilos se le añadirían 500 más. 60 kilos, 600 más. Hasta un tope de
paciente, ¿qué tiene en contra la paciente con un sangrado uterino abundante? Porque la causa sigue vigente. El cardiópata no sana. Lo único es que llegó por su inflamación crónica a un estado de ferropenia. Es decir, todo lo que ustedes llegan a. Pero en una paciente con un sangrado uterino abundante, la mitad de su entra por aquí y sale por abajo. Entonces, está ahí, hay que estar más pendiente de esa paciente. El niño en neurología, que tiene, creo que tiene el sueño imposible de controlar, no tiene perro, porque si el caso de la alimentación, será la dosis de bueno, se porta bien. Gracias. No.